Iglesia Yeshua Palabra y Poder presenta Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Yo y mi casa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, donde quiera que estés, recibe la paz y la fortaleza del Señor. Si estás dentro de Guatemala, envíanos un comentario, un saludo, desde qué zona o desde qué lugar estás viendo y escuchando este tema. Y también si estás fuera de nuestras fronteras, que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Y también envíanos tus preguntas, tus comentarios, si hubiera peticiones de oración, un saludo de donde quiera que estés. Este interesante tema se llama ¿Cómo ser libres del pasado? Y qué importante es para nuestra vida natural y espiritual que nosotros seamos libres del pasado. Para este tema me acompaña mi amada esposa Patti de Reyes. Bienvenida, Patti. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Y Jorge Mario, este tema tan importante, tan interesante y ser libres del pasado. A veces no nos damos cuenta de cuántas ataduras tenemos de nuestro pasado, como usted dice, en nuestras cargas emocionales, en nuestra vida espiritual, en fin, en tantas cosas que no nos permiten avanzar, porque es una atadura. Y vamos a aprender esta tarde cómo terminar, cómo cortar, cómo salir adelante de todas las circunstancias que quizás en un momento dado de la vida nos impiden avanzar y ser felices. Así es, vemos en nuestra vida natural que hay cosas que el pasado nos mantiene atormentados, cargados o atados, que nos impide disfrutar el presente, que nos quita toda visión o perspectiva del futuro y que muchas veces está también dañando o impidiendo que nos desarrollemos efectivamente en nuestro día a día. En la palabra de Dios, el libro de Miqueas capítulo 7 y versículos 18 y 19 dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y hay algo que al creyente le impide avanzar o lo mantiene atado en su pasado, es creer que Dios no olvida el pecado o no olvida la vieja naturaleza. Y este precioso profeta en el libro de Miqueas nos inspira a que nosotros entendamos que el Señor nos perdonó, nos liberó y toda esa carga del pecado y todo lo que hicimos en el pasado para Dios ya no significa nada. Y esta figura que Dios toma esos pecados y los echa a lo profundo del mar es para darnos cuenta de que nosotros también podemos quitar de nuestra vida todo pecado y todo pasado y separarlo de eso. Dios no se acuerda de nuestro pecado, Dios no se acuerda de nuestro pasado. Y nosotros entonces no tenemos por qué recordarlo ni que nos estorbe en nuestro día a día. Y es a veces difícil de entender cuando el Señor nos habla acerca de todas las cosas viejas pasaron y aquí Él hace todas las cosas nuevas, porque el enemigo trata de mantenernos en un estado de culpa. Tenemos que entender la diferencia de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros cometemos errores y pecados, que es el llevarnos al arrepentimiento, mientras que el diablo lo que hace es provocar en nuestro corazón culpa, el provocar en nosotros una situación emocional difícil que nos lleva a una atadura, a que estemos en estados depresivos, a que no nos sintamos dignos del Señor o que no nos sintamos dignos de un mejor futuro, porque todo el tiempo pasamos recordando quizás las faltas, los errores, el pecado, las situaciones que hemos pasado. El autodiálogo que nosotros podemos tener a nosotros mismos diciendo: vistes, no lo lograste, no podés. Quizás estamos luchando con un pecado y volvemos a caer en él, y en lugar de venir el arrepentimiento, que es lo que Dios quiere para nuestra vida,
lo que viene es un estado de culpa. Y así es como vamos arrastrando del pasado muchas cosas que van pesando en nuestro día a día. A veces creemos que algo sin importancia que recordamos de quizás nuestra niñez, nuestra juventud o aún de nuestra vida adulta no van a tener el peso suficiente como para impedirnos avanzar. Pero el problema es esa carga emocional que llevamos aunada una con la otra. Quizás tenemos una culpa de algo que hicimos en un momento dado y después añadimos otra y esto nos va haciendo una carga muy difícil de llevar. Todos tenemos un pasado. Todos los que venimos a esta tierra a cumplir el propósito de Dios, hemos tenido que tener experiencias, situaciones, conocer personas y todo va quedando atrás. Cada día que pasa va formando ese pasado que quedó atrás. Y qué importante es de que no nos impida disfrutar el presente y extendernos a lo que está delante, ese pasado. Nadie puede ser libre del pasado. Todos debemos de entender que eso quedó atrás y hoy Dios nos da la facultad, nos da la experiencia, nos da la visión para que entendamos que necesitábamos pasar esas situaciones en algún momento difícil, dolorosas, en algún momento satisfactorias y de mucha bendición. Pero todo eso quedó atrás, aún las cosas buenas quedaron atrás. Usted no puede vivir recordando el pasado porque fue excelente, fue bueno, porque tuvo éxito. Usted no puede estar viviendo en el pasado porque hubo algo que le dañó, hubo una persona, hubo una circunstancia que fue muy triste, dolorosa y que le afectó muchísimo. No se puede estar atado al pasado. El libro de Eclesiastés dice la palabra del Señor en el capítulo 7 y versículo 10: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. A veces, Pati, recordamos que cuando éramos niños hacíamos o disfrutábamos o teníamos ciertas cosas, o cuando fuimos jóvenes, o cuando alguien estaba a nuestro lado, cuando hicimos un negocio, cuando el pastor nos llamaba a ser amigos, a tener un buen tiempo con él, o tal vez cuando tuvimos un jefe que era malo y que estábamos ahí, cosas del pasado. Y muchas veces dice, ay, hubiera sido mejor que el tiempo que yo viví hace años fuera el mismo. Y la Biblia nos enseña de que no debemos de preguntar eso con sabiduría, porque no tiene nada que ver nuestro presente y mucho menos nuestro futuro con las cosas que ya sucedieron. Y definitivamente tenemos que aprender a entender el tiempo y aprender a disfrutar nuestras épocas de vida. El Señor marca etapas en nosotros desde que nacemos, ¿verdad? Somos bebés, somos niños, somos jóvenes, llegamos a la vida adulta, llegamos al tiempo de vejez, llegamos al momento también hermoso de podernos presentar ante Él y cada una de esas etapas tiene su disfrute. Cada una de esas etapas que van marcando nuestra vida también nos van llenando de experiencia. Algo que debemos de entender de nuestro pasado es que necesitamos ese pasado para tomar la experiencia de vida, para poder madurar, para poder crecer, y que aún las etapas negativas que podemos pasar son etapas que nos forman. Jorge Mario, yo creo que de las etapas difíciles es cuando muchas veces salimos más maduros, más crecidos, espiritualmente más fuertes, y tenemos que entenderlo de esa manera. Cuando estamos en ese momento, quizás no es fácil, no lo logramos entender, nos hacemos preguntas, pero siempre debemos de confiar en la buena voluntad de Dios y saber que todos los propósitos de Dios para nuestra vida son de bien y no de mal. Y cuando lo entendemos así, podemos pasar esas etapas o esos momentos difíciles de una mejor manera. Entender que el pasado pues es aquello que nos forma y que no puede marcar completamente nuestra vida de forma negativa o positiva, sino que simplemente debemos de tomarlo como una experiencia para seguir caminando y para seguir disfrutando esa etapa. Me gusta mucho ver cómo la Biblia nos exhorta y nos dice a cada persona que pasa pensando en que el tiempo pasado
es mejor, pues no hace pregunta o esa pregunta con sabiduría, porque no tiene sabiduría vivir en un tiempo que ya no existe. Si yo voy a pasar recordando, remembrando o pasando de una manera nostálgica por mi pasado, pues mi alma va a ser afectada con estados depresivos, me voy a sentir melancólico y según estudios también que se han realizado, nuestra mente tiende a captar los mejores momentos y guardarlos. Incluso sobredimensionarlos, hacerlos más bonitos de lo que realmente sucedió. Tal vez en el momento en que vivimos, por eso mucha gente, yo he visto frases en las redes donde dice, si hubiéramos sabido que éramos felices en esa época. Y cuando vivíamos en esa época quizás no nos sentíamos tan felices porque vivíamos en una realidad completa con buenas y malas experiencias. Sin embargo, ya en el presente recordamos eso como un mejor tiempo. Entonces eso no es sabio. Vivir en un pasado no es sabio, nos da nostalgia, nos da melancolía, vivimos tristes por un pasado que no podemos revivir. Igualmente vivir en un futuro que tampoco tenemos, tampoco tiene sabiduría. Lo que tenemos es el día de hoy. Y es el que tenemos que trabajar, el que tenemos que esforzarnos y entender nuestras experiencias para vivir mejor el día de hoy. Así es, qué importante es de que nosotros entendamos que eso que pasó quedó atrás. Hoy Dios nos permite disfrutar, hoy Dios nos permite hacer, hoy Dios nos permite tener a alguien o no tener a alguien, pero esa es la voluntad de Dios. Hay una experiencia que sufrió una mujer en España. Y ella recuerda esta experiencia porque iba con su mamá en un vehículo y en un ataque terrorista le expusieron una bomba muy cercana a donde ellas iban pasando en su vehículo. Y ella, desde muy temprana edad, ella cuenta, es una mujer española, ya a una edad madura ahora, pero ella cuenta que en esa época de su niñez, ella solo supo y entendió de la explosión y perdió sus 2 piernas y perdió algunos dedos de una de sus manos. Cuando hoy, después de muchos años, a esta mujer le dicen, ¿y usted recuerda eso del pasado? Pues recuerdo porque tengo que verme las piernas que ya no tengo y los dedos de las manos que ya no tengo, pero eso no me afecta a mi presente. Hoy ya tiene una vida plena, tiene hijos, da conferencias, es una empresaria y eso quedó atrás. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cualquier daño que hayas sufrido en el pasado no tiene por qué afectarte tu presente, ya quedó atrás. Debemos nosotros de ser valientes, de adquirir la experiencia, pero que ya no haya en nosotros ninguna atadura, ningún rencor, ninguna melancolía por lo que teníamos o lo que no teníamos, por las personas que estaban o por las que hoy ya no están. Debemos de extendernos a vivir el presente porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Dios en su perfecta voluntad sabe lo que pasamos en el pasado, pero Él quiere que vivamos hoy, que le vivamos agradando, sirviendo y que seamos capaces de disfrutar nuestro presente. Hay una frase que dice, es un gran error arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Mire qué frase que encierra mucha del tema que estamos hablando. Es un gran error arruinar el presente recordando un pasado que hoy ya no tiene futuro. Y definitivamente tenemos que aprender a vivir de una manera distinta. No podemos pasar recordando nuestro pasado como hemos estado hablando. Si ya no lo podemos solucionar, ya no lo podemos arreglar, ya no lo podemos vivir. Pongamos que nuestro pasado tiene cosas negativas que quisiéramos arreglar. No se puede arreglar. Si tuviéramos cosas buenas que quisiéramos revivir, ya no se pueden vivir. Entonces, el pasado tenemos que pedirle a Dios con sabiduría dejarlo. Son recuerdos,
quizás recuerdos hermosos o quizás son experiencias difíciles que nos han llevado al día de hoy, pero que con sabiduría tiene que formarse o tiene que hacernos lo que somos en la actualidad. Tenemos entonces que tomar las cosas positivas y dejarlas a un lado, las negativas, y seguir avanzando. Muchas personas, por la forma en la que fueron criadas o las experiencias que tuvieron, se llenan, por ejemplo, de traumas o se llenan de complejos, se llenan de temores, y eso les impide avanzar, porque muchas personas dirán, bueno, ¿qué tiene de malo o que yo me recuerde o yo viva en un pasado? Y el problema es que nos inhibe el día de hoy. Si yo tengo miedo por algo que a mí me pasó y yo no me desarrollo, quizás puedo llegar al punto hasta quizás de no salir de mi casa porque tengo temor, porque en un pasado me asaltaron o tuve alguna situación complicada, o quizás cuando yo era niño se burlaban de mí y entonces yo tengo un trauma al relacionarme con las personas. En fin, hay tantas cosas que pueden marcar nuestra vida actual y que no nos dejan desarrollarnos. Por ahí tan importante que podamos entender este tema acerca de dejar el pasado, de ser libres y de comenzar a disfrutar el día de hoy, las bendiciones que Dios tiene en mi vida hoy, que yo pueda ser libre realmente mental y emocionalmente de estas situaciones. El alma es algo que si nosotros lo alimentamos nos puede hacer unas malas jugadas. Vemos el salmista cuando él se habla a sí mismo y le dice a su alma: alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios, porque en momentos de angustia nuestra alma se olvida de muchas cosas, y asimismo podemos alimentarlas como con palabras positivas, como en este caso, como con recuerdos negativos que nos van a mantener atados y melancólicos a un pasado que nos está haciendo daño. Así es, así que no importa que haya quedado atrás, nosotros debemos de aceptar la voluntad de Dios, entender que nada de lo que vivimos, positivo o negativo, de nuestro pasado nos tiene por qué impedir disfrutar hoy de vivir lo que Dios quiere que vivamos. Y por supuesto, tener la confianza, la fe, tener la dirección de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, entendiendo de que es la voluntad de Dios que nos extendamos a lo que está por delante. Incluso el apóstol Pablo llega a decir: olvidando lo que queda atrás, prosigo, me extiendo a lo que está adelante. Debemos de esforzarnos, debemos de romper toda atadura del pasado. Si hubo personas que nos hicieron daño, eso quedó atrás. Que nada te detenga para disfrutar de una buena relación con otros. Si tuviste una mala experiencia, incluso una mala experiencia con algo o con alguna institución que te dañó muchísimo, eso quedó atrás. Dios quiere que hoy le sirvas, que hoy estés con la familia del Señor, que no haya nada de tu pecado, que no haya nada de tus pasados que te impidan estar cerca del Señor. Y es por eso que nosotros podemos ser libres, pidiéndole al Señor la sabiduría, la fortaleza y la bendición de Jesucristo. Sigue comunicándote con nosotros con tus preguntas, tus comentarios y también tus peticiones de oración. También te invitamos a que le des compartir allí en todas tus redes sociales. Dale compartir a todos tus contactos este interesante tema de cómo ser libres del pasado. En un momento continuamos con más. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor.
Yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. También puedes visitar nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Yeshua. Dale ahí compartir con todos tus amigos y tus contactos en las redes sociales, tanto el sábado a las 6 de la tarde, horario de Guatemala, y el domingo a las 10 de la mañana.
Sigamos avanzando en este tema tan importante y tan necesario de cómo ser libres del pasado. Queremos compartir con ustedes 4 características de que debemos de entender si estamos atados al pasado. Algo que nos ata al pasado es el remordimiento. ¿Y qué queremos hablar de este tema? Es el clásico hubiera. Le hubiera dicho a mi abuelito, que ya no está con nosotros, que lo amaba mucho. Le hubiera dicho a mi jefe antes de que me despidiera que yo iba a cambiar mi actitud en el trabajo. Le hubiera dicho al pastor que yo quería servir en algún área antes de que pusiera al hermanito o a la hermanita. Esos remordimientos, eso que nos viene a atar y a cargar del pasado, esos hubiera quedaron atrás, ya no se puede, pero es algo que nos impide y que nos evidencia que estamos atados al pasado. Y Jorge Mario, como hablamos en el segmento anterior, el enemigo quiere que nos sintamos culpables, y el remordimiento es sentir culpa, es yo hubiera hecho, yo hubiera dicho, yo hubiera, y eso definitivamente, como no lo puedo cambiar, me carga, me angustia y me llena de dolor. Y el Señor quiere hacernos libres. El Señor nos habla acerca de todas las cosas nuevas que Él hace para nuestra vida. Todo lo viejo ya es pasado, ya no lo podemos arreglar. Y tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé la paz. Dice la palabra de Dios que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es la paz que nosotros debemos de pedirle a Dios. Quizás en un momento dado hemos hecho cosas negativas que sí producen en nosotros un remordimiento o una culpabilidad, pero no podemos vivir de esa manera. Tenemos que pedirle perdón al Señor por aquello que hayamos hecho, por aquello que quizás hayamos dejado de hacer, y que el Señor nos dé la paz, que el Señor nos dé la tranquilidad de poder entender que quizás en ese momento no éramos lo suficientemente maduros, quizás en ese momento no se nos ocurrió, quizás en ese momento fuimos demasiado inocentes, en fin, tantas circunstancias que pueden venir por lo cual no actuamos de la mejor forma en nuestro pasado. Pero que no podemos hacer nada hoy para cambiar ese pasado. Y eso es lo que muchas veces produce esa angustia. Yo no lo puedo cambiar, yo le hubiera dicho, yo me hubiera despedido, yo quizás no debí de haber contestado de esa manera, pero el Señor me puede dar la paz. Me puede dar la tranquilidad para aceptar ese pasado, para poder entender que Dios me perdonó de ese pasado, de esas cosas que yo hice, que me producen ese remordimiento o esa culpabilidad, y que ahora puedo extenderme, que puedo hacer algo distinto, que puedo construir nuevas cosas en este presente para que en el futuro yo pueda tener una buena cosecha de lo que hoy estoy haciendo. Algo que evidencia a una persona que está atada al pasado es los recuerdos negativos de todo lo que vivimos. Incluso el día de ayer tenemos recuerdos positivos, agradables, buenos, que disfrutamos, pero tenemos recuerdos negativos, faltas, errores, pecados, situaciones que vivimos que quedaron ahí en una forma negativa. Pero cuando esos recuerdos negativos se vuelven una carga, se vuelven algo que nos impide disfrutar nuestro presente y que constantemente nos recuerdan nuestros errores, nuestros pecados o los fracasos que hayan tenido, eso se vuelve una carga grande. Y muchas veces es difícil de identificar en nosotros mismos, pero es fácilmente identificable en una persona. Por ejemplo, en una imagen que le vamos a presentar está un niño viendo a un adulto con una gran carga, y es el niño el que le dice al adulto: ¿y no es más fácil que sueltes eso? Y este adulto, usted lo puede ver ahí en la imagen, va cargando algo grande y pesado sobre sus hombros, que es el pasado. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que esos recuerdos negativos, muchas veces las personas a nuestro alrededor se dan cuenta, pero somos nosotros los que no queremos soltar y dejar eso pasado. Todo recuerdo negativo que nos impida, que nos separe de la voluntad de Dios, que nos impida ser felices, que nos impida desarrollarnos con los demás, debemos de dejarlo y soltarlo de una vez por todas. Y el problema del recuerdo negativo es de que nos produce amargura.
Cuando tenemos recuerdos negativos de nuestro pasado, de quizás cómo nos trató nuestros padres, quizás cómo nos trataron nuestros compañeros de colegio, quizás cómo nos trató un novio, una novia, un matrimonio, una relación. Ese recuerdo que está continuamente en nuestra mente nos amarga. Y el problema de la amargura es de que yo amargo a las personas que están alrededor mío. Yo tengo una sensibilidad, tengo una herida. El recuerdo negativo produce en mi alma el que yo sea mucho más sensible a situaciones, a palabras, a acciones que me van a hacer recordar cómo me sentí en el pasado en esa situación. Quizás a mí me decían cuando era niño, es que tú eres torpe. Y en ese momento en el trabajo quizás alguien me dice, es que tú eres torpe. Quizás la persona está ni de mala intención, bromeando, jugando, y usted se siente sumamente ofendido, se siente lastimado, dañado, porque hay recuerdos en nuestro pasado que nos hacen sensibles para nuestro presente. Entonces eso nos va amargando. Sentimos que todas las personas a nuestro alrededor nos quieren atacar, todas las personas que están alrededor nuestro no nos aman, están tratando de hacernos daño. En fin, son emociones bien complejas que producen en nosotros una amargura que no solo es mía, sino que la comienzo a transferir a las personas que me aman. Si yo tengo hijos, transfiero de esos malos recuerdos que me producen a mi amargura, comienzo a lastimar y a dañar también a mis hijos, a mi cónyuge, a mis padres, porque tengo algo que daña a mi corazón y que yo también daño a los demás sin darme cuenta. Así es. Y hablando de esos daños, vamos a ver esta tercera característica de una persona que está atada al pasado, y es que esos daños pueden ser ocasionados por personas, por cosas o por circunstancias. La Biblia habla y hace una referencia de una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio y fue llevada ante Jesús, ahí completamente desnuda, puesta en evidencia delante de toda la gente de la congregación, y le dicen, ¿verdad? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. ¿Qué dices tú? Porque la ley manda que deba de morir apedreada. Entonces Jesús da esta preciosa enseñanza y dice: el que esté libre de pecado, que tire la piedra. Y dice que los más ancianos fueron los primeros en irse, hasta después los más jóvenes, hasta quedar solo Jesús con esta mujer. Y cuando ve Jesús esta imagen, le dice: ¿y dónde están los que te condenan? Pues le dice a la mujer: se fueron. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué es esto? ¿Qué daño pudo haber recibido esta mujer? Podía estar rencorosa con aquellos que le tendieron la trampa, con este hombre que no se hizo al frente, porque la ley mandaba de que ambos debían de estar ahí al frente, pero eso es otro tema. El daño que le puede ocasionar una circunstancia, unas personas o ciertas cosas que han pasado en su vida van quedando marcadas. Y Jesús restaura el corazón de esta mujer y le dice: ni yo te condeno. Y Pati, muchas veces ese daño emocional que ocasiona una persona, una circunstancia o lo que se vive en el pasado queda ahí marcado, y es la misma persona la que se condena. Yo no hubiera hecho esto, yo mejor me hubiera ido de cierta área o de cierta situación. Es el daño, el autodaño el que se está ocasionando por el pasado que ha vivido una persona, que le impide disfrutar lo que hoy Dios le permite. Así es, y lo más lindo de poder entender de nuestro pasado y de las cosas que nos hayan podido hacer daño es el amor de Dios, y poder ver esta imagen de esta mujer donde Jesús le dice: ni yo te condeno, no hay nadie que te pueda condenar. Si Jesús no nos condena, siendo Dios, ¿quién más puede? Entonces hace una referencia tan linda, porque nosotros podemos tener daños emocionales causados por muy distintas circunstancias que son válidos, ¿verdad? Sí. Hubo una persona, hubo cosas, hubo circunstancias que nos ocasionaron un daño, pero no podemos vivir con ese pasado. Y hay situaciones emocionales, cada uno de nosotros somos diferentes, y cada uno de nosotros hay cosas que le dañan, mientras que otros están pasando por la misma circunstancia
no son dañados, sino que salen adelante de esa circunstancia y no pasa nada. Pero otros podemos ser más sensibles ante esa misma situación. Por eso es de que nadie puede juzgar a otro, y uno de los mandatos que tenemos en la Biblia es: no juzguéis para no ser juzgados, porque ninguno de nosotros podemos pesar las intenciones del hombre, ninguno de nosotros podemos pesar el corazón del hombre. Eso solo lo puede hacer Dios. Por eso es de que Dios es el que decide y el que hace. Nosotros como seres humanos simple y sencillamente vemos el área superficial. No nos damos cuenta de la profundidad emocional que alguien puede tener. Y cuando hablamos de esos daños, de esa autocrítica, de esa autodestrucción, de esa situación emocional que yo puedo tener, pues la misma Biblia nos habla y nos dice: vosotros que sois espirituales, restauradle. Y yo creo que eso es muy, muy importante como cristianos, que en lugar de estar señalando, que en lugar de estar juzgando, nosotros podamos brindar un apoyo emocional y que podamos ayudar a que ese daño que tuvo alguien en el pasado pues sea sanado por medio del Espíritu Santo, por medio del amor de Dios, y que esta persona pueda desarrollarse de la forma en que Dios quiere. Quizás alguien que nos pueda estar viendo en el programa haya pasado situaciones difíciles y que sabe que en este momento no ha logrado superarlos, pero Dios sí nos da por medio del Espíritu Santo la oportunidad de dejar ese pasado que quede tan solo como un recuerdo, como una experiencia, pero que podamos nosotros tener un presente lleno de Dios y que podamos potencializarnos. Yo creo, Jorge Mario, que es tan importante el que podamos ver que todas las malas experiencias que hayamos tenido nos pueden ayudar a bendecir a otros que estén pasando ese momento y decir: mira, a mí el Señor me sacó, a mí el Señor me liberó, a mí el Señor hizo grandes cosas en mí, e igualmente las puede hacer contigo, y que podamos juntos ayudarnos a salir adelante. Entender que cualquier daño quedó atrás, ya no tiene por qué impedirnos disfrutar nuestro presente y pedirle al Señor que Dios sane, cambie y restaure nuestra circunstancia. En el ejemplo de Jesús y esta mujer, vemos que Jesús le da la exhortación: vete y no peques más, ya quedó atrás, ya el daño está hecho, ya fuiste puesta en evidencia delante de mí y delante de muchas personas. El daño se hizo, fue una trampa, fue un engaño, caíste en esa tentación, en ese problema, pero hoy puedes solucionarlo y cambiar. Dios nos da la salida, Dios nos pide y nos da la fortaleza para que salgamos de esos daños, que no vivamos dañando a otros, ni mucho menos dañándonos a nosotros mismos. Algo que es importante entender del pasado es de que debemos de ser responsables de ese pasado. Mucha gente está atada y con problemas del pasado porque se han hecho irresponsables de las consecuencias de su pasado. Es cierto que Dios sana, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios nos permite salir adelante, pero hay consecuencias. Las consecuencias, por ejemplo, de una mala decisión acarrean problemas, acarrean situaciones. Personas que han cometido faltas, errores, que han dañado a otros, van a tener que asumir las consecuencias, van a tener que enfrentar las situaciones, y no hacerse responsable de esas consecuencias hacen que estén atados al pasado. Están lidiando con personas, con circunstancias, porque no terminan lo que se conoce como no cierran el círculo o no cierran el ciclo que debieron de haber cerrado. Están siempre recordando el matrimonio pasado, la iglesia pasada, el negocio anterior. Están siempre ahí viendo lo que quedó atrás porque no se atreven a ser responsables de esas consecuencias. David, usted sabe, el rey David, ese gran salmista, ese siervo de Dios conforme al corazón del Señor, dice que planificó un asesinato. Y planificó ahí quedarse con la mujer de este hombre que asesinó. Y tuvieron un hijo, dice, y las consecuencias de ese pecado fue que el hijo falleció. David asumió su error, reconoció su falta, le pidió perdón al Señor y Dios restaura las cosas. Seamos responsables
en asumir las consecuencias del pasado. Por ejemplo, si usted va en un vehículo y usted por un accidente, por un descuido, mucha gente por andar chateando en el celular va a topar a otras personas, va a hacer un accidente y no se hace responsable de las consecuencias. Bueno, la ley, la policía, las cámaras le van a recordar que eso que pasó el día de ayer o hace unas horas quedó ahí. Debemos de ser responsables de eso que hacemos para evitar vivir en el pasado. Y eso, la pregunta, ¿por qué es tan importante que yo pueda entender una mala acción de mi vida pasada? Porque estamos hablando acerca de ser libres del pasado y bueno, y a veces la libertad nos produce el pensar que yo no voy a tener las consecuencias que hemos estado hablando. O soy tan irresponsable que no quiero asumir las consecuencias. Entonces, ¿cuál es? O sea, ¿por qué yo tengo que asumir las consecuencias o tengo que asumir mi responsabilidad? Y es porque si yo no asumo mi responsabilidad, automáticamente estoy culpando a otros. Así es. Y cuando yo culpo a otros, mi actitud es totalmente inmadura y yo no voy a crecer de esa experiencia. Las experiencias que nosotros hemos podido tener en el pasado nos sirven para madurar, para crecer y para ya no cometer los mismos errores. Pero si yo no asumo mi responsabilidad, sino que la lanzo a las personas de mi alrededor, yo no aprendí nada. Porque yo digo, bueno, fue mi papá, fue mi mamá, fue mi esposo, fueron mis hijos, es la sociedad, es Dios. Hasta el pastor tiene la culpa. Alguien tuvo la culpa, pero yo no. Entonces yo entro en una actitud de sentirme víctima. Todos tienen la culpa, menos yo soy tan inocente, tan dulce. Y lo ¿verdad? que me pasa hoy fue por lo que me hicieron. Sí, entonces no aprendí, no crecí y las circunstancias pasan, ¿verdad? Y se quedan en el pasado. Tengo mi presente, le echo la culpa a todos, pero viene un futuro. Y entonces, cuando yo vuelva a tener una situación parecida a esta, que yo no aprendí nada de mi pasado, voy a volver a cometer los mismos errores, porque no tomé una responsabilidad ante mis acciones. ¿Verdad? Jorge Mario tomaba de ejemplo un accidente de tránsito. Yo voy texteando y en eso alguien frena y choco, ¿verdad? Golpeo el carro de enfrente. Entonces mi actitud puede ser, no, es que el carro de enfrente tuvo la culpa. De repente frenó y yo, ¿qué podía hacer? ¿Verdad? Chocamos. Entonces yo sigo sin asumir mi responsabilidad y lo sigo haciendo. Pero hay consecuencias. Hubo un golpe, hubo un daño y hay que repararlo. Sí, pero yo le voy a echar la culpa al otro. Claro. En cambio, si yo asumo, yo cometí un error, yo venía viendo el celular. Entonces yo asumo mi responsabilidad, igual que cuando no asumí mi responsabilidad, tengo que pagarle a la persona de adelante, tengo que reparar mi automóvil, pero yo ya no vuelvo a sacar el celular, ya no vuelvo a textear porque aprendí de esa mala experiencia. El problema de echarle la culpa a los demás es de que yo voy a decir, el de adelante tuvo la culpa y yo en la próxima oportunidad que a mí me entreguen mi carro bien reparado, yo vuelvo a sacar mi celular y vuelvo a textear. Es así la vida. Si yo no aprendo y no asumo mis responsabilidades y entiendo que es mi consecuencia de mi mala decisión, yo voy a volver a repetir. Y entonces son esos círculos en los cuales yo creo que hasta tengo una maldición sobre mí porque repito y repito las mismas circunstancias. Y no es eso, es que no cambio de actitud. Y no importa el pasado. Puede estar arrepentido, puede pedir el perdón. Dios nos perdona, nos liberta. Pero hay consecuencias del pasado. Y es ahí donde debemos de ser responsables. Y debemos de entender que de esas consecuencias del pasado, como bien explicaba Patti, debemos de aprender. Dios nos quiere mostrar y enseñar algo. La Biblia dice que David, luego de esto, volvió a unirse a su mujer, era Betsabé, usted sabe la historia bíblica, y Dios lo bendijo con su hijo Salomón. Vemos entonces que es Dios quien repara, restaura, pero hay consecuencias. Hay un estigma. A la mujer de David le decían la mujer de Urías. Nunca, muchas veces se conoció como Betsabé, que era su relativo nombre. Hay consecuencias de estos pasados, de lo que vamos viviendo, que debemos de asumirlas, entenderlas, pero que no nos impida
disfrutar, entender y extendernos a lo que está delante. Por último, una de las grandes cosas que es evidente en una persona, en una familia, en una sociedad que no es libre del pasado, es que levanta barreras. Yo lo comparo con estar en una cárcel. Una persona que no se liberta del pasado, que siempre está allí, como bien decía Patti, jugando el papel de víctima, echándole la culpa a los demás, o buscando a alguien que dé el rescate por la situación que enfrenta, está levantando barreras, construyendo muros en una cárcel, está atado, está en esa área en que está lamiéndose las heridas, disfrutando los daños y no reconociendo que él o ella puede ser libre de esa circunstancia. Al levantar barreras, también impido que otros, que como bien decía Patti, tal vez más espirituales, tal vez más entendidos, o que nos pueden ayudar y nos pueden sanar, nos pueden colaborar para que salgamos de esa situación, se acerquen a mí. Yo levanto barreras y creo, por temor, por el daño o por lo que he vivido en el pasado, que nadie se acerque, que nadie me aconseje. Yo tengo siempre la razón. Y eso es vivir en una cárcel para todas las personas que están viviendo atadas al pasado. Creo que una de las consecuencias más duras o más difíciles que una persona puede tener son esas barreras que podemos levantar aún sin saberlas o sin entenderlas. Cuando nosotros estamos dañados emocionalmente, nosotros tratamos de autoprotegernos, quizás no nos damos cuenta, pero sí, muchas veces se hace inconscientemente. Si alguien me lastimó emocionalmente, yo voy a protegerme y voy a decir, no, yo no vuelvo a confiar en nadie. Todo el mundo hace lo mismo y entonces trato a todos de una manera fría, de una manera lejana, de una manera distante. Y pareciera que me estoy protegiendo, pero al final me siento solo. Y es por algo que pasó, por algo que te sucedió en una etapa de tu vida. Y lo más tremendo de todo esto es lo que decimos. A veces yo no me doy cuenta de mi actitud, o sea, no lo logro razonar de esa manera, sino que simplemente tengo formas de ser o tengo acciones en las cuales yo no soy comunicativo, o quizás yo no puedo dar un abrazo, quizás yo no puedo dar un beso, quizás yo no puedo abrirme con los demás, quizás yo no puedo reírme a carcajadas porque tengo una situación emocional que fue dañada en el pasado, que me hizo levantar barreras que me lastiman y me dejan solo. Y Patti, el mundo actual, tanto en Guatemala como fuera de nuestras fronteras, mucha gente que no se acerca a una iglesia cristiana porque hubo un daño en el pasado de un líder, de un pastor que le hizo un daño a una persona, a una familia. Hay gente que está dañada en su corazón por una mala enseñanza, por tanta falsa doctrina y no quiere acercarse a Dios o no quiere acercarse a la iglesia. Hay muchas cosas que pueden dañar nuestra vida y aquí lo importante es de que podamos nosotros autoanalizarnos y preguntarnos si realmente tenemos barreras puestas a nuestro alrededor que nos impiden ser felices. Si usted se siente solo, si usted se siente infeliz, si usted es de las personas que ríen pero cuando llega a su casa está triste, usted quizás levantó barreras que no le permiten a usted ser verdaderamente libre. Y tenemos que pedirle a Dios porque el diablo siempre quiere aislarnos, quiere hacernos sentir que somos menos o que no debemos de confiar en nadie porque nos pueden dañar. Y eso ya es un daño, el que podamos sentirnos de esa manera ya es un daño emocional el que nos estamos haciendo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que pedirle a Dios por medio de su Espíritu Santo que Él sane nuestras heridas, que Él sane nuestro pasado y que podamos abrirnos a experiencias nuevas, a situaciones nuevas, y que si nos volvemos a caer o alguien nos vuelve a lastimar, no importa, nos curamos las heridas, nos sacudimos el polvo y nos volvemos a levantar. La vida es así, la vida es la Biblia nos habla y nos dice 7 veces cae el justo, o sea, nos vamos a caer, nos vamos a lastimar, vamos a pasar situaciones difíciles, pero eso no nos puede dejar
tirados para siempre. Tenemos una mano que es la mano de Dios, la que nos levanta, la que nos restaura y la que nos vuelve a llenar de vida, de ilusión y de sentimientos sanos y positivos. Nuestro pasado no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es la manera que nosotros pensamos sobre nuestro pasado. Importante entender de que lo que quedó atrás, ese sentimiento, esa persona, esa circunstancia, eso que pasó quedó atrás. No podemos borrar el pasado, pero sí podemos vivir con libertad nuestro presente y pedirle al Señor su fortaleza, su sabiduría y extendernos a lo que está adelante. Todos quisiéramos tener un borrador y que nada de lo malo que hemos pasado venga a recordarnos o que venga a lastimarnos. Todos muchas veces quisiéramos no haber pasado esa experiencia dolorosa, crítica. Todos quisiéramos que hubiera un borrador, incluso en la memoria o en el recuerdo. Pero no, ahí está. Pero no dejes que ese pasado impida que el día de hoy digas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el que nos da la fortaleza, la paz, la sabiduría, y Dios nos va a llevar, como dice su palabra, de gloria en gloria hasta que podamos ser libres de toda atadura del pasado. Y me gusta mucho la expresión: no es nuestro pasado el enemigo, sino que es la forma en la que nosotros vemos a nuestro pasado. Y nosotros tenemos que aprender a ver nuestro pasado como una experiencia que nos llevó hasta el día de hoy y aún que nos permite ver la mano poderosa de Dios sobre nosotros. Quizás nuestro pasado pudo haber sido muy terrible, quizás hemos pasado situaciones muy complicadas, pero también hemos podido ver la mano de Dios, hemos podido ver la misericordia del Señor sobre nuestras vidas, que a pesar de cada una de las cosas que hemos pasado, nos permite estar el día de hoy teniendo la oportunidad de vivir, teniendo la oportunidad de ser felices, teniendo la oportunidad de poder llevar su palabra a otros y poder llevar el aliento que alguien nos dio a nosotros en nuestros momentos difíciles. Así que el pasado, Jorge Mario, no lo debemos de ver como nuestro enemigo, sino que debemos de verlo como algo que nos potencie hacia algo mejor, algo que nosotros entendamos cómo Dios ha obrado en misericordia sobre nuestra vida y que nos permite poder extendernos hacia algo que está delante. Y Dios siempre ha tenido el control. Nadie puede decir: Dios no estaba allí cuando me sucedió esta cosa, o no hubiera pasado esto si Dios hubiera estado conmigo. No, Dios tiene el control. Todo está en la perfecta voluntad del Señor. Nadie puede volver atrás y decir: no quiero pasar esto. Nadie tiene una máquina del tiempo y decir: voy a ir a cambiar mi pasado y voy a mejorar el presente. No, hoy tienes. Hoy puedes humillarte ante tu Dios y decir: Señor, cámbiame, libértame, sáname, renuévame, como decía el corito antiguo de la preciosa alabanza. Nosotros podemos ser libres de nuestro pasado. Debemos de dejar el pecado. Debemos de abandonar la vana manera de vivir. Debemos de acercarnos a la preciosa palabra del Señor y disfrutar del día de hoy. Tampoco podemos estar ansiosos por el futuro. Tampoco podemos estar diciendo: Señor, ¿qué traerá el mañana? Hoy tenemos la voluntad del Señor para ser dichosos, para ser bendecidos y para poder poner nuestra vida al servicio del Señor y de aquellas circunstancias y personas que Dios nos permite disfrutar. Vamos a ir terminando este tema y con esta imagen de una persona que está aferrada a unas cadenas y dice: aquel que se aferra a su pasado muere un poco cada día. Mire qué imagen esta. Muchas personas están solamente aferradas a su pasado. No quieren desprenderse. Y tan fácil que es soltar esas cadenas, esas ataduras, esos momentos, esos recuerdos. Y por qué no decirlo, usted no tiene por qué estar atado a personas o circunstancias de su pasado. Suéltelas, libérese de eso, libérese de esas circunstancias y sea responsable viviendo cada día en la voluntad de Dios y con la sabiduría del Señor. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que si estamos en Cristo, Dios nos permite disfrutar y vivir cada día agradándole a Él, sirviéndole al Señor y siendo libres de nuestro pasado. Amén. Y yo creo que uno de los elementos que no debemos dejar de mencionar cuando hablamos de ser libre del pasado es el perdón. Hay gente que nos ha lastimado, hay situaciones que nos han hecho daño, quizás nosotros mismos nos hemos hecho daño o hemos hecho daño a los demás y tenemos ese remordimiento que hablamos en los segmentos anteriores. Y creo que el perdón es un elemento sumamente importante, que yo perdone a aquellas personas que me han hecho daño, a aquellas personas que me lastimaron y que me perdone a mí mismo para poder avanzar y para salir adelante. Dios nos habla acerca de esa maravillosa esencia o ese maravilloso poder que tiene el perdón. Nos limpia, nos libera y nos liberta. Y a veces estamos atados al pasado porque no perdonamos a aquella persona que nos hizo daño, porque no nos perdonamos por aquello que hicimos o que no hicimos, y tenemos ese rencor en nuestro corazón que no nos permite ser verdaderamente libres. Así que hay que perdonar y ser libres de esa situación para poder salir adelante. Un saludo muy especial a Angélica Orellana, a Mónica Canteo, a nuestro hermano anciano George Delicer, a Mauri Scholl, a Mima Gramajo, a Marcia de Galindo, a Mónica García, a Merlán Fuentes y a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía y que están compartiendo este interesante tema. Te invitamos todos los sábados 6 de la tarde a nuestro programa Yo y mi casa y los días domingos a las 10 de la mañana en la transmisión en vivo de nuestro culto general en Iglesia Yeshua Palabra y Poder. Te esperamos a ti y a toda tu familia en 30 calle 0-64, zona 12, Colonia El Carmen. Gracias, Pati, por estar con nosotros en este tema. Una bendición el poder compartir la palabra del Señor, el poder tener este tiempo, el poder saber de los saludos de cada uno de los hermanos. Así que todos los sábados 6 de la tarde acá los esperamos. Que Dios los bendiga a todos. Soy Jorge Mario Reyes. Hasta la próxima. Iglesia Yeshua Palabra y Poder presentó Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia.